Soy Pilar Casals de In The Mood y os voy a acompañar en esta maravillosa segunda jornada del foro Mujeres dos Mares, aprovechando que el pasado 18 de mayo es el Día Internacional de la Mujer en el sector marítimo. Hoy lo que queremos es reconocer, homenajear y dar visibilidad a todas las mujeres que componen la cadena de valor de Gadis. Y para ello me acompaña Melissa Pagliaro, directora de Marketing y RSC. ¿Qué tal, Melissa? Muy bien, muy contenta. Fenomenal. Este año, en 2025, el lema es un océano de oportunidades para las mujeres. Y sin más dilación, podemos pasar un poco a conocer cómo nos vas a contar estas cuestiones. Bueno, pues en primer lugar, buenos días. Muchísimas gracias por asistir a la segunda edición de este foro, que la verdad es que estamos muy contentas con el resultado. Como comentabas, este foro es un espacio para celebrar el Día Internacional de la Mujer en el sector marítimo, pero sobre todo es un espacio para aprender, compartir y escuchar de las protagonistas de esta jornada. Y me olvidé de pasar. No, sí. Claro, es que estaba mirando ahí. Siempre me equivoco. Vale. Bueno, pues básicamente lo que es un espacio para poder aprender de las protagonistas de esta jornada, que nos van a dar bueno, pues una charla estupenda. Pero bueno, antes de seguir, me gustaría compartir un vídeo con todos vosotros y vosotras. Así que, dentro vídeo, ¿no? Si tuviésemos un camión, llevaríamos la madera más rápido. Si tuviésemos un camión... ¿Y con qué dinero lo vas a comprar? Pues esa es la historia de un niño de 15 años que vivía en Aspontes en la posguerra y que creía en sí mismo, ¿no? Y gracias a ese convencimiento estamos hoy aquí. El grupo Gadisa tiene distintas divisiones de negocio. Yo trabajo en la división de retail,
Gadis Retail es una empresa familiar, una empresa de distribución alimentaria, es una empresa 100% gallega que paga sus impuestos aquí, que invierte aquí, que apuesta por el talento de aquí, también apuesta por el talento de los que elegimos ser de aquí, como podrán entender. Y bueno, nosotros operamos con distintas líneas de negocio, quizás la más conocida es Supermercados Gadis. Me pasó, ¿verdad? Sí, bueno, nada. Hoy se escucha mucho hablar de la responsabilidad social. Muchos expertos hablan de la importancia de ser una empresa responsable y sostenible para posicionarte bien en el mercado. Pero en Gadis esta responsabilidad social es parte de nuestra forma de hacer las cosas desde que nacimos. Porque nosotros creemos que ser responsable y poder mantenerse a largo plazo es posible solo si creces junto a tu entorno, si apuestas por lo local y si devuelves a la sociedad pues algo de lo que recibes. Para nosotros la sostenibilidad siempre digo que tiene 3 patas que son inseparables, ¿no? Que es la económica, la social y la medioambiental. Y solo si nos preocupamos y nos ocupamos de todas ellas, el modelo puede funcionar. No podemos mirarlas desde un punto de vista aislado. Y bueno, como decía antes, ¿no? Nosotros somos responsables y sostenibles desde que nacimos. Cuando creamos nuestro almacén de producto fresco en Betanzos, hace muchos años, pues se hizo con un objetivo muy claro, que era poner en contacto al pequeño productor local con el consumidor final, que unas lechugas de Cangas se puedan vender en un Gadis de Lugo, por ejemplo. En el año 94 adquirimos Pescarmar, también con un objetivo muy claro, ser los mejores especialistas de compra, gestión y distribución de pescado. Hace poco nos mudamos de nave en Coruña, inauguramos una plataforma que tiene más de 4.000 metros cuadrados, 8 muelles, y bueno, esta se suma a la que tenemos en Vigo y a la de plataforma de redistribución que tenemos en Valladolid, con un objetivo también clarísimo, ofrecer a nuestros clientes el mejor pescado. Pues hoy podemos ofrecer más de 200 especies de pescados y mariscos en tiempo récord, o sea, con la máxima frescura posible. Y hace unos 2 años salía la noticia de que la OCU sentenciaba: este desconocido supermercado es el mejor para comprar pescado en España. Y claro, para nosotros, aunque nos llamen desconocidos, es un orgullo porque no dejamos de ser una empresa regional y una empresa pequeña y familiar que estamos luchando por sobrevivir en un mundo de grandes empresas. Entonces, bueno, pues es un orgullo para nosotros eso. Pues hemos ido creciendo, obviamente, y hoy trabajamos con más de 1.000 proveedores locales a los que le compramos 450 millones de euros el año pasado. Creemos que la apuesta por el producto local es una apuesta segura porque lucha contra la despoblación, es respetuoso con el medio ambiente porque al fin y al cabo pues recorres menos distancias y contaminas mucho menos, y bueno, fija población, eso es indiscutible. Bueno, todo esto ha sido posible gracias a nuestro modelo logístico que hemos ido mejorando. Obviamente no siempre, ya habéis visto que empezamos con un camión que le llamamos el recastado, que era piezas en el que nadie creía, y bueno, obviamente que fuimos creciendo, fuimos mejorando, y hoy trabajamos pues con un sistema de aprovisionamiento inteligente para evitar el desperdicio alimentario, rutas eficientes y lo que pues se conoce como logística inversa, que esto básicamente es que los camiones que van a nuestros distintos puntos de venta no regresan vacíos, o sea, van a la tienda y cuando vuelven a nuestra base central en Betanzos, pues vuelven con cartón, plástico, papel y madera, que utilizan los puntos de venta, ¿no? En los envoltorios de los productos, y nosotros pues tenemos un equipo de 40 y pico personas dedicado exclusivamente a darle una segunda vida a ese material. Y por poner un ejemplo, todas nuestras cajas de servicio a domicilio o las que utilizamos en el e-commerce, en Gadis Line, se hacen de ese material. También es posible, gracias a nuestro modelo de negocio, ¿no? Un modelo de negocio que apuesta por las marcas,
Aunque hoy en día, bueno, pues lo que es la marca blanca representa el 50% de la cesta en España, nosotros seguimos apostando por las marcas, todas las marcas, grandes y pequeñas, porque creemos que son generadoras de valor y que pues hacen posible que el reparto de la riqueza sea más equitativo, y porque tenemos una convicción, que es que creemos que nuestro cliente merece elegir. También tenemos una marca blanca muy equilibrada, por lo mismo, porque creemos que el cliente es quien tiene que elegir. También apostamos por los mostradores, cuando pues la mayor parte de las cadenas tienen todo envasado, plastificado y se olvidaron de este mostrador tradicional. Nosotros seguimos apostando por el mostrador tradicional de charcutería, de carnicería, de pescadería. Esto genera empleo de calidad, porque tienes que contar con un personal cualificado que te pueda aconsejar, y al fin y al cabo pues también es el consumo de estos productos. Al fin y al cabo el cliente compra solo lo que necesita, no más, porque compras a granel, y bueno, obviamente un mostrador genera muchísimo menos plástico que el resto de productos. Pero también los tenemos. ¿Por qué? Porque creemos que el cliente merece elegir cómo tiene que comprar el producto. Bueno, pues hoy afortunadamente somos 8.500 personas en la parte de retail alimentario, en lo que es la distribución alimentaria, y gracias a que pues, nos va bien, pues podemos compartir o devolverle a la sociedad todo lo que nos ha dado, y lo que en nuestro programa de responsabilidad social estamos involucradísimos con nuestro entorno, en las comunidades en donde operamos. Y bueno, el año pasado hicimos casi 2.500 colaboraciones a nivel solidario principalmente, deportivo, medioambiental y cultural. En realidad, bueno, pues yo siempre digo que la calidad y que la frescura no se improvisan, que se trabajan a diario, y tengo la suerte de trabajar con un equipo fantástico, no solo mi departamento, sino también todos los departamentos que colaboran con nosotros, que son importantísimos. Pues bueno, el equipo que está en Pescarmar, que es fundamental, todo el departamento de compras y ventas, las delegaciones, bueno, y como no, la gente que tenemos en los puntos de venta, que es fantástica, y gracias a ellos pues podemos transmitir el mensaje que queremos dar. Y es una suerte eso, rodearte de gente que sabe. Y hablando de gente que sabe y de profesionales, pues hoy tenemos la suerte de contar con mujeres que lideran, que emprenden, que innovan y que hacen crecer sus negocios. Pilar, Mercedes, María, Manuela, Verónica, estoy eternamente agradecida por vuestra participación en este encuentro. Y nada, en realidad vamos a escucharlas, que es a lo que vinimos, ¿no? Básicamente, no escucharme a mí. Claro que sí, a las protagonistas. Muy bien, pues un aplauso enorme. Melissa, muchas gracias. Y me voy. Pues yo os comento que el año pasado se contabilizaron unas 176.820 mujeres dentro del sector marítimo, que representan algo menos del 19% de la fuerza laboral total. Esto nos lo indica la segunda encuesta sobre mujeres y sector marítimo, publicada por la Organización Mundial Marítima Internacional y la Asociación Internacional de Mujeres en el sector del comercio y el transporte marítimo. Lamentablemente, en esta encuesta también nos muestran datos de que siguen existiendo barreras que imposibilitan la participación de las mujeres, muchas de ellas relacionadas pues, con los estereotipos de género, con la preocupación por la seguridad en el lugar de trabajo, con falta de políticas favorables a la familia, a la conciliación, y una persistente brecha laboral que seguimos encontrando dentro del sector. Así que un poco para conocer más en profundidad, le vamos a dar la bienvenida a Pilar Estevez, que es armadora y gerente de ventas Recaré. Un fuerte aplauso para Pilar, por favor. Adelante, Pilar. Buenos días a todos. Encantada Buenos de estar días. ¿Qué tal estás, Pilar? Bueno, perfecta.
Bien, encantada de que me hubierais invitado, de poder estar aquí con todos vosotros y bueno, de responder a esas preguntas que me puedas hacer y que yo pueda contestarte, lógicamente. Bueno, seguro que sí. Yo creo que un poco para ubicarnos, ¿no? Porque antes también cuando nos estábamos presentando decías armadora y entonces alguna persona se quedaba como diciendo armadora, espera, yo te vendo, me compras, ¿cómo va esto? Bueno, todo esto sería un libro, pero vamos a resumirlo. Yo soy armadora, pero a la vez tengo casa vendedora para comercializar nuestros propios productos en la lonja de Vigo. Entonces, casa vendedora, cerramos un poco el círculo. Nuestros productos llegan de nuestros barcos de Castleton o de Duardenec, que es donde normalmente descargamos, en camión o en barco, llegan al puerto de Vigo, se descargan, se expone la mercancía y allí pues vendemos. Allí ocurre la magia. Allí ocurre la magia, efectivamente. Pilar, y si no me equivoco, tú eres pedagoga de formación. Bueno, ¿Cómo acabaste? Bueno, complicado, pero a ver, precioso a la vez, ¿no? Yo tuve mi gabinete psicopedagógico y para mí tuve una persona, una referencia durante toda mi vida que aunque ha fallecido, creo que sigo pensando todos los días en él y preguntándole si lo hago bien o mal. Estoy segura de que me responde también. Fue mi padre y es una empresa familiar y de ahí seguimos un poco. Mi padre, bueno, pues estuvo delicado de salud y poco a poco fui cogiendo yo la empresa hasta que la cogí de todo, lógicamente. Qué bonito, Pilar. Y cuéntanos un poco, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es un...? Tiene pinta de ser intenso. Mira, lo más bonito de este trabajo, entre otras muchas cosas, es la diversidad. Cada día es distinto. Tú, en las 24 horas está abierto el teléfono para cualquier emergencia de los barcos, para cualquier emergencia del personal que estamos alrededor. Somos una empresa de 40 y pico, 45 creo que personas, y cualquier persona puede tener una emergencia en este trabajo a las 4 de la mañana, o un festivo, o un domingo, o un sábado, que es lo que suele pasar. Los barcos se ponen malos, como digo yo, el fin de semana o el día festivo. Es un poco controlar los diarios de pesca, mi día a día, hablar con los patrones, cerrar el transporte para recoger el pescado en los puertos que os dije antes y poderlos traer a Vigo, pues atender a algún marinero que te llama pidiendo tal, un poco de psicóloga haces y a la vez la oficina y a la vez, por supuesto, este tipo de actos que siempre son sumamente interesantes y que nos dan mucha visibilidad. O sea, que muy movido, muy diverso. Sí, sí. Precioso, de verdad. Y muy bonito también, porque luego lo veremos, también otra de las compañeras nos comentaba, ¿no? Lo bonito de la diversidad del día a día, ¿no? Sí, sí. Y lo motivante que también es, ¿no? Sí, porque sí, si no, es un poco plano, pero no es el caso. Lo normal son las botas, el chubasquero, los guantes y yo aparte de la oficina, todo lo que os dije, estoy directamente en la descarga de los barcos, en la venta. ¿Tú estás directamente en la descarga? Sí, es mi trabajo y por eso me pagan, siempre digo lo mismo. Desde la noche hasta por la mañana y después si es barco hay que estar con talleres, hay que estar el día a día allí, pero sí, toda la noche. Toda la noche. Mi trabajo, que es el que conozco en realidad y bien, es el pescado, es en preparar ese pescado, en que lo hagan, no yo por supuesto, pero la empresa que lo hace, el controlarlo, el que se haga bien y para que mañana, entre otros, podáis comprarlo. Qué maravilla. Y Pilar, entonces tú fuiste poco a poco asumiendo esta responsabilidad dentro de la empresa, ¿no? Para darle un poco ese relevo generacional y también porque, bueno, las circunstancias fueron así. Sí. ¿Y qué te decía tu entorno? En plan, ¿cómo pasas de un gabinete psicopedagógico a pasarte la noche, ¿no? En el puerto? Bueno, el primer sorprendido fue mi padre, el pobre. Yo creo que el primer grano que le salió fue ese, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Él, una persona, pues, eso, de antes y que sus hijas habían estudiado y no tienen nada que ver con este mundo de hombres y
y de noche, qué haces de noche y tal. Lo que pasa que de esta gente, de mi padre, de otros muchos que estamos aquí ahora, hijos de, hemos aprendido muy directamente y muy en la práctica de todos los días. Y eso es como el enseñarle a tu hijo, a tu sobrino, en la mesa todos los días lo bueno que es el pescado. Te va quedando, es poco a poco, no hay un libro que te lo indique, pero sí son sus experiencias, su sabiduría innata que la tuvieron y esa forma de comunicártelo día a día. Yo creo que ahí no me quedé prendada del trabajo y aparte de tuve que ir consiguiendo poco a poco convencer a mi padre de que yo también podía estar ahí, ¿no? Lo conseguí, pero me costó, y también es cierto que yo entré ahí detrás de la mano de él, entonces siempre es mucho más fácil, ¿no? No entras de primeras, no eres desconocida, yo entré de su mano. Pero bueno, ya llevamos ahí 38 años y creo que ya me he hecho un hueco. Parece que ya está más que justificado, sí, ¿no? Sí, creo que me he hecho un hueco. De todas maneras, también un poco arma de doble filo, entiendo, porque por un lado, bueno, porque ha fillado jefe. Sí, bueno, sí. Y también hay que sacarse como esa lacra de encima, ¿no? Pero es que esa lacra me la saco yo, te la sacas tú seguro y nos la sacamos todas las mujeres diariamente, que tenemos que siempre justificar un poco lo que hablábamos aquí antes de empezar la charla, justificar lo bien que lo hacemos todo y lo maravillosas que somos. Cometemos fallos como todo el mundo, pero nuestro trabajo es doble siempre. Es doble, porque tenemos que estar demostrando, siempre. No solo haciendo, sino también demostrando siempre. Que lo que hacemos... Justificando. Hiciste esto y lo hiciste bien, pero porque lo de siempre. ¿Cómo ha cambiado este mundo, Pilar? Porque en 38 años, bueno, pues es cierto que las cosas han cambiado mucho y tú lo has estado viviendo desde dentro. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, que tenemos un reto sumamente importante y que tenemos que hacerlo. No nos queda otra. Creo que estamos ayudados por el puerto, que en nombre de Carlos Botana, que también nos apoya muchísimo en esto, pero es importante darle un giro a nuestra forma de trabajo, darle un giro a nuestras empresas. Hay que transformar el puerto, hay que transformar las descargas, hay que transformar las ventas. Bueno, y por ese motivo creo que estamos ahora ahí en la autoridad portuaria con todos los agentes que intervenimos en el puerto, haciendo un trabajo importante que espero que lo llevemos a cabo pues pronto, si no es a final de este año, pues será al principio del que viene y bueno, importante, o sea, es abrirnos al mundo. Abrirnos al mundo. ¿Cómo es esa transformación que es necesaria? ¿Qué es lo que nos hace falta para esa competitividad? Nosotros tenemos que pasar del altavoz en los que todos quedamos sordos todos los días, a las tablets, a que cualquier persona de cualquier parte de este mundo pueda comprarnos directamente allí, a tener unos sistemas de pagos, de facturación totalmente distintas a las de ahora y que a lo mejor la compra de pescado no sea del todo presencial, puede serlo. De ahí se abren unos nichos de mercado sumamente interesantes, ¿no? A partir de ahí. Y bueno, reinventarnos un poco, y que ya estamos muy acostumbrados a hacerlo. Lo que pasa que es un sector que también le cuesta muchísimo el cambio, le cuesta muchísimo bueno, esta hoja vamos a pasarla, vamos a intentar hacerlo, lo comentaba ahora con ella que estaba ahí sentada, vamos a pasar y vamos a hacerlo de otra forma, nos cuesta, son años de lucha y de trabajo. Pero creo que lo vamos a conseguir, esta vez creo que está ahí y súper entusiasmada con el proyecto. Qué bonito, porque claro, ¿no? Me imagino que de tener las pizarras donde se apuntaba todo a que ese proceso se vaya digitalizando hasta esta transformación digital enorme de la que hablamos, que se pueda comprar pescado desde cualquier parte del mundo. Eso es. En tiempo real. En tiempo real. Claro. En tiempo real y bueno, en base a unas calidades, en base a una trazabilidad, en base a todo el orden que haya que poner en el sistema. Impresionante, qué maravilla. ¿Y qué papel tenemos las mujeres ahí, Pilar? ¿Hay oportunidades o no hay pues oportunidades? Todas. Lo que pasa que, bueno,
Es cierto que es complicado porque, vamos a ver, yo es que te dedicas 24 horas a este trabajo, el de fresco es 24 horas al trabajo. Yo vivo pegada a un teléfono, ahora mismo lo acabo de dejar en el bolso, pero ya me está empezando a preocupar, no llama a nadie. Vives pegada a un teléfono y no eres capaz de conciliar una vida familiar. Entonces, bueno... yo personalmente casi tuve que optar o una cosa o la otra, porque no te puedes levantar a las 2 de la mañana, regresar a las 12, acostarte, comer a las 4 y volver otra vez a bajar a las 7 para volver para el barco, para tal. Bueno, eso es imposible de conciliarlo con una vida familiar, por mucho que tengas una pareja que te ayude en ese sentido, ¿no? Es complicado. Desde tierra y desde el trabajo que yo hago, si pensamos en mujeres a bordo, pues también muy complicado, no solamente, ya no en la estructura de los barcos, que eso hemos avanzado muchísimo, tenemos barcos preparados sin problema ninguno. Perdona, Pilar, ¿en qué sentido preparados? Preparados para que tengas un camarote, para que puedas ir al baño, para que tengas tu wifi, para que tengas ciertas necesidades básicas que se piden hoy, ¿no? Si no, el introducirse ahí con personas que tienen una mentalidad estrecha, complicada, muchas veces, aunque se van abriendo también, y que no saben de alguna manera afrontar este cambio. O sea, que el entorno también es un poco hostil y eso también dificulta, ¿no?, el sentirse a gusto dentro de una tripulación. Claro, efectivamente, no solamente hay personas de todo tipo, tenemos en estos momentos pues indonesios, senegaleses, marroquíes, españoles, conviven mucho tipo de gente, sí, de personas. Culturas distintas, que es fantástico a la hora de las comidas, y formas de relacionarse también distintas, fantástico también, ¿eh? Totalmente. Y con el tema del relevo generacional, ¿cómo crees que se pueden hacer cambios para que los jóvenes, y especialmente las jóvenes, se acerquen a este sector? Porque estamos viendo que las oportunidades están ahí, es un sector que sigue en crecimiento, en transformación, luego vamos a verlo en las diferentes facetas también que se dan dentro de la cadena, ¿no? Oportunidades hay. Parece ser que en las escuelas cada vez se están formando pues más mujeres, ¿no?, relacionadas también con el sector, pero ¿cómo podemos hacer para atraer y hacerlo más atractivo? Parece que la bota y el puerto no son tan llamativos. Va a serlo, ahí voy. Seguro que con esta idea, con estas múltiples ideas que te acabo de decir sobre la transformación del puerto, yo creo, no solamente el puerto, sino los barcos, vamos a empezar poco a poco, el puerto va a ser atractivo para estas mujeres o hombres que quieran intentarlo. Es decir, no es lo mismo el tener que levantarte a las 4 de la mañana a ver el pescado y a llamar a tus clientes que poder hacerlo desde casa, tener una persona allí que pueda servir a 1, a 2, a 3 o a 4 posibles compradores, un nicho de mercado muy interesante, que te lo vea, que te diga, tú tienes que organizarte en el plano de las calidades, que eso ya va con la propia estructura de la descarga. Y, ¿por qué no? Tú puedes hacerlo desde casa, mujer o hombre, que tengas hijos, que tengas un bebé o que tengas tu madre o tu padre que tiene que estar contigo, puedes hacerlo perfectamente. Creo que es un paso importante desde este punto de vista, ¿no? En el tema de los barcos también lo vamos a hacer. Yo creo que van a ser interesantes porque vamos a cambiar las estructuras. Y no voy a decir mucho más porque es complicado. Pueden ser mis ideas personales y pueden, bueno, no estar de acuerdo mucha gente, pero yo creo que alrededor de las empresas armadoras, aunque ya son mayores, hay gente absolutamente inteligente, hecha a sí mismo, que yo, vamos, mi total... felicitación porque de ellos seguimos aprendiendo, por ellos estamos aquí y son los que nos van a dar las claves para hacer el cambio, aunque ellos no lo crean.
Claro que sí, que hay muchísimo talento, ¿no? Que ya está ahí latente. Y lo que estabas comentando, ¿no? Pues la importancia también de que ciertos trabajos que hasta ahora pues han sido muy duros, no solo a nivel de mano de obra, sino también de condiciones, al mejorar eso pueden también pues llegar a otro tipo de públicos Claro, y acercarse a otro tipo de personas, ¿no? Lo que estabas diciendo, que al final también tenemos esta cuestión de, por un lado, la sociedad, que poco a poco también va evolucionando y va cambiando, aunque las estadísticas nos siguen diciendo que las mujeres seguimos estando ahí como principales cuidadoras y principales, pues el principal sostén de los hogares, ¿no? Que esto es una de las grandes dificultades, porque es cierto que no solemos tener una entrevista con un hombre que digamos, bueno, ¿y cómo concilias? ¿No? No suele ser algo que, ay, con 4 hijos y director general, ¿no? Es algo que tenemos como mucho más integrado y que poco a poco pues también vamos viendo que, ¿no? Que esto está menos presente, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de preguntarle a ellos cómo concilias en vez de a nosotros. Podemos ir cambiando al revés, sí. las preguntas, sí, eso es una de las opciones ahí que también estaría ¿Cómo bien. concilias tú para pues, que empiecen a hacérsela a ellos también? Que empiecen a hacerse, efectivamente. Eso es. ¿Cómo consigues llegar a todo? Mira, dijiste antes algo muy importante, que es las escuelas. Para mí la educación a estos niveles es fundamental. No solamente para dirigir a un niño o una niña hacia comportamientos bueno, pues más abiertos, más integrados en la sociedad en que vivimos, desde otro punto de vista. Pero, por ejemplo, a nivel de pescado, a nivel de consumo de pescado, yo creo que los colegios tienen que tomar un poco la iniciativa en este sentido. Desde la cooperativa de armadores tenemos una fundación que estamos llevando a cabo este tipo de prácticas, estamos trabajando mucho en ello. Yo incluso creo, fíjate bien, que debería de haber una asignatura para ello, en donde supieran. También lo hablábamos antes, un filete es un filete, pero bien, el filete viene de alguna, es algo, ¿no? Es un pescado, y ese pescado, pues conócelo, contrólalo, mira quién lo pesca, una trazabilidad. Bueno, sería sumamente interesante que nos pusiéramos las pilas ahí. Ya os digo que desde la cooperativa, nuestra fundación está en ello y trabajando muy en serio. Qué bonito. El presidente también nuestro de la cooperativa de armadores, el señor Touza, que lo tenemos aquí presente, también apoya muchísimo todo este tipo de iniciativas y con nosotros, igual que Carlos Botana, está ahí a partir un piñón. Fantástico, la importancia de los equipos también multidisciplinares, ¿no? Y por supuesto, al final, también lo comentaba Melissa antes, ¿no? La necesidad del retorno a la sociedad, porque bueno, pues somos agentes sociales que estamos vinculados hacia todos los sectores, ¿no? Y el educativo es una cuestión fundamental. Hablábamos también del proyecto de Alimentes que tiene Gadis, que justamente está dirigido a los escolares de primaria, educación infantil y primaria, para conocer la cadena de valor de un supermercado, conocer efectivamente desde Pescarmar cómo aparecen, ¿no? Desde las granjas cómo llegan esos alimentos, cómo esos productores locales hacen la entrega, y poder también luego hacer esa visita en los supermercados y conocer en primera mano, ¿no? Uno de las grandes, y esto lo conocemos bien, de los grandes hits, por así llamarlo, de la visita, es el momento de la pescadería. Y cuando se acercan a la pescadería, claro, flipan, porque ya no solo por la variedad, sino pues por poder ver, ¿no? Lo que tú dices, al final las piezas enteras, porque les preguntas, ¿y qué comen, no? Y igual dicen, pues, claro, palitos de merluza. Y entonces, pues fijaros, la merluza, los palitos de merluza salen de aquí. Y se enseña la merluza y flipan con los dientes que tiene, ¿no? Y la diferencia entre los pescados azules y blancos, eso es fundamental, las colas. Fundamental. Y esto la verdad es que es lo que decimos, que bueno, pues que hay como mucha desconexión, ¿no? Comentábamos antes también que es dentro del sector de la alimentación, una de las cuestiones que también se va detectando es cada vez más la desconexión también de los jóvenes con el producto entero, ¿no? Con comprar la pieza entera y poder, ¿no? Y que tú estás ahí en la cola de la pescadería y oyes, sí,
¿se lleva la cabeza y la espina? No, Sí, no. sí. ¿No? Y dice, no. Y yo estoy pensando, jolín. Sí, que como no, si puedes hacer un fume que te mueres. Estás a punto de decirle, llévesela porque mire, no sé qué tal. De todas formas, vosotros sois muy activos en ese sentido. Yo soy una consumidora de pescado de Gadis, aunque no lo creáis. Compro en Gadis el pescado, porque llevarlo entero desde los barcos nuestros, pues eso es una locura, porque comes una merluza y te dura toda la semana, o un rape y estás comiendo. Bueno, yo voy al Gadis a comprar. No solamente me hacen filete, me quitan la cabeza, me ponen no sé qué, ¿no? Sino que me dicen, oye, y si esto lo pones a tal, o si lo metes en el horno a tal, es perfecto, tal. ¿Te llevas la cabeza? Sí, pero haces un fumé después para un arroz. Esta gente te está continuamente reforzando, ¿no? Esa situación de comprar el pescado y fíjate, y enseguida, porque eso mientras tal, lo metes en 5 minutos, 5 tal. Sois bárbaros en ese sentido también. Qué bien, sí que es algo totalmente, ¿no? Y que te lo limpien es una cuestión bastante importante, porque yo vivo en el medio rural, venían una furgoneta por allí a traer el pescado, que decía qué maravilla, pero no lo limpian. Y entonces digo, creo que me compensa más bajar a Gadis, porque llenar todo de escamas no me llevo muy bien No yo con puede esa ser. parte. Qué bien, Pilar. Y cuéntame, y un poco alguna cuestión que te hayas encontrado que a día de hoy dices, mira, en mi tiempo cuando empecé a ver mujeres ahí o como mujer hacer alguna de estas cuestiones estaba muy mal visto o estaba que se entendía menos y que a día de hoy lo tenemos ya como mucho más integrado. ¿Alguna anécdota que quieras compartir? Bueno, seguro que tengo 50.000, pero no, ahora mismo no se me ocurre. Ya te digo que el ir de la mano de la familia no tiene nada que ver al empezar solo en este trabajo, ¿vale? El sentarte en una reunión con armadores, pero al lado tienes a tu padre, no es lo mismo que estar sola, empezar sola. Estoy totalmente de acuerdo. Sigo pensando que hay algún mamut por ahí escondido, pero que no. Pero esto es como el anuncio de las energías fósiles, ¿no? Vamos a empezar a ser renovables y tenemos que darles un abrazo y que vayan quedando por ahí. Pero vuelvo a repetir que de todas formas siguen siendo gente que tiene mucha sabiduría porque se hicieron a ellos mismos y hay que escucharlos. Anécdotas, es que, bueno, de ponerte cara como diciendo que me dices, bueno, niña, estás muy bien, que guapiña estás se ponte ahí al lado, yo qué sé, 50.000, pero bueno, que poco a poco no... Vamos limándolas. Menos mal, ¿no? Que lo comentábamos antes, que también, bueno, al final es un poco hay oídos sordos ante ciertas cuestiones, ¿no? Y centradas en el trabajo y en sacar las cosas adelante. Sí. Que... Normalizar situaciones, normalizar que tenemos que estar en todos los puestos de trabajo, normalizar en que no se nos pueden llamar para ciertas reuniones porque adornamos, normalizar el hecho de que puedas ver en cualquier sitio pues una mujer al lado. Y creo que, por supuesto, lo vamos a conseguir, vamos, clarísimo. Clarísimamente. Sí, sí. Qué bien. No sé si por aquí en el público os apetece preguntarle algo a Pilar. Fáciles, ¿eh? No me comprometáis. Os dejo por ahí la opción, si alguien quiere que levante la mano. Está por allí Isabela, que os puede acercar el micrófono. Por aquí vi que tenemos al compañero. Hola. Creo que se escucha. Sí, ahora. Sí. Bueno, ante todo agradecer enormemente a Gadis vuestra cercanía. Lo digo como presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, principal organización pesquera europea. Siempre hemos sentido al lado nuestra el aliento, el empuje de Gadis. Es más, ayer hemos presentado oficialmente, un poco en línea con lo que estaba diciendo Pilar, el Vigo Sea Fest, que es para nosotros un verdadero símbolo, porque especialmente ahora, con la caída del consumo de pescado que
Estamos intentando convencer a las administraciones que eso es un verdadero suicidio, sobre todo para nuestra juventud, porque las repercusiones desde un punto de vista de gasto sanitario que van a tener de futuro es impresionante. Cuando hacemos a nivel nacional presentaciones, lo que vamos es de la mano de cardiólogos, de urgenciólogos, que transmiten a la opinión pública, a las administraciones, la importancia del omega 3 para el organismo, de las proteínas, de las vitaminas, sobre todo dentro de hábitos saludables. Hace poco, debido precisamente a esta crisis de consumo, esto ya había pasado en Japón hace unos años. Trajimos a los mejores especialistas japoneses que en su momento abordaron esta situación, casualmente mujeres, no sé si casualmente, pero mujeres, y nos explicaron un poco en línea con lo que dice Pilar. Es absolutamente esencial en edades ya tempranas transmitir estas ideas, estos hábitos a los niños, porque si no, cuando sean mayores ya va a ser imposible que aprendan estos conceptos, estas experiencias, porque al final comer pescado, ayer le decía a los 14 chefs que tenemos en el CIFES, le decía muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estas experiencias. Es que hoy la comida y comer producto artesanal, producto pescado con alma, es una verdadera experiencia. Y a ver por cuánto tiempo podemos continuar. Simplemente para no extenderme y no enrollarme, tres ideas, tres conceptos muy claros. Primero, enormemente orgulloso de Pilar y todas las pilares que tenemos en la cooperativa, que estamos con Carmen, la presidenta del Cerco de Galicia, una verdadera ejemplo a seguir. Segundo, nadie dijo que fuera a ser fácil. Los cambios siempre son traumáticos. Hay gente que tiene miedo a esa competencia. Pero lo que sí os puedo decir es que estoy enormemente orgulloso de que, pese a que no es el caso de Pilar, porque nunca ha querido aceptar ningún cargo que le he ofrecido en el Consejo de Administración, nunca. Pero sí tenemos mujeres armadoras de altura, gran altura, artesanal, para mí todas dignas de enorme consideración, científicas, tenemos mujeres gestionando grandes empresas vinculadas a la pesca, a la biotecnología, que estamos con la tradición, pero siempre pensando de futuro. Para terminar, Pilar, yo creo que lo explicaste muy bien. Las mujeres tenéis que pasar un doble grado. Primero, demostrar vuestra valía y dos, pese a ser mujeres. ¿No crees que es esencial para que se produzca la verdadera integración de la mujer en el sector de la pesca? Nosotros, por ejemplo, a efectos de formación de los mandos, en las escuelas náutico-pesqueras estamos introduciendo formación a los profesores de las escuelas náutico-pesqueras sobre género, porque es imprescindible sacar esos viejos tics que realmente no aportan nada y sí pueden condicionar a que mujeres puedan acabar en nuestro sector, especialmente en el caso de ir embarcadas. Pero la pregunta en concreto, Pilar, es, ¿no crees que
en muchísimos casos mujeres que han querido integrarse, sobre todo pues, en puestos de cierta responsabilidad en la pesca, ha supuesto tener que renunciar a una vida familiar, se le exige un plus extra, lo decías antes. En tu mismo caso, ¿no crees que has tenido que renunciar a tener una vida más estable, familiar, por lo duro, lo exigente de nuestro trabajo, las responsabilidades que tenemos y el tener que estar volcado las 24 horas en ese trabajo y demostrando continuo? Eso también es un desgaste no solo físico, psicológico de primer grado, ¿no? Y por último, es también muy representativa Pilar, y por eso agradezco enormemente a Gadis que la hayáis elegido, porque igual que la mayoría de los asociados de la cooperativa, es un claro ejemplo de empresa familiar. Yo a Pilar la conocí cuando yo empecé a trabajar, porque mi padre y su padre eran íntimos amigos. Conclusión, es una amistad que se va forjando a lo largo del tiempo, pero imprime carácter. El ser empresas familiares implica vocación de permanencia de futuro, y por tanto, pues muchísimas gracias. Y bueno, Pilar, no sé, es una reflexión, pero muchas veces me lo he planteado y me lo han transmitido mujeres. Jo, Javier, es que me gustaría tener más tiempo para mi vida personal y familiar, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Sí, yo personalmente he renunciado a mi vida personal. Yo vivo casi las 24 horas del día pendiente de la empresa, casi no, las 24 horas del día. Ya, como decía antes, es muy complicado levantarse a las 2 de la mañana o a las 12 y estar hasta las 4 y volver a subir, y ahora como, y ahora no como, y ahora estoy, y ahora me voy. Y sábado, 2 de la tarde, no, que me voy, que descarga el barco en Coruña y que ir hasta allí, o que yo qué sé, o que hay algún problema que te coges un avión y te vas a donde sea, ¿no? Complicado, pero bueno... Sí, el fresco, sobre todo el fresco. Hablo de mí, Carmen, por ejemplo, que la tenemos aquí, pues el barco la puede llamar desde cualquier lado y tiene que ir con las redes, y tiene que ir a Ribeira, a donde sea, donde la llamen para estar, y por supuesto va a dar igual el día, va a dar igual la hora, ¿no? Cuando entra el barco. Sí hay un reto importante, que alguna vez lo hablamos, lo que pasa es que siempre queda así en el aire, que esa formación de la que tú estás hablando a nivel de la náutica, a nivel de, a lo mejor es una formación que hay que dar desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, desde la cooperativa. Y aquí se me acaba de ocurrir, te lo suelto, y seguro que es válida, dándole contenido, el contenido del que estamos hablando aquí ahora. El contenido técnico está bien, la náutica. El otro contenido hay que darlo desde los centros que tenemos nosotros a nuestro alcance, las instituciones que tenemos a nuestro alcance. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Javier. Y muchísimas gracias, Pilar, ha sido un placer. ¿Me dejas decir sí, algo? Por supuesto. Yo quiero de verdad, de corazón, darle gracias a Gadis, porque son unos de nuestros clientes más importantes en la lonja. Darío, que tengo una muy buena relación con él, y quiero no olvidarme de esas 3 personas que tenéis en la lonja comprando todos los días y que marcan ese perfil tan bueno, de verdad, podría no decirlo, tan bueno que tiene Gadis. Quiero nombrar a José, quiero nombrar a Pablo, quiero nombrar a Alex, a esas 3 personas que están allí, Lourdes cuando está, pero ellos están siempre, que es vuestra cara
la mejor cara de Gadis. De verdad que están genialmente bien situados, serios, perfectos. Y que aparte Gadis tiene algo fundamental, que compra en las lonjas nuestras, consumen nuestras lonjas todo, que te echan una mano, eso, que tengo mucho pescado, tira de aquí, haz una promoción, no sé qué, mira que va a venir tanto, hay que tal, mira que tengo pota, tira de esto, son nuestros. Gracias a todos los que estáis ahí, de verdad. Pues un fuerte aplauso. Pues muchísimas gracias, Pilar. Bueno, ha sido una entrevista súper interesante y os cuento algunas cosillas más de esta encuesta que os comentaba antes, ¿vale? Es que la mayoría de las mujeres que trabajan en el sector privado se encuentran en Europa, con un total de 15.457 mujeres de la fuerza salarial de 71.470 personas, aproximadamente el 21% dentro de las empresas encuestadas. Estos datos nos indican que hay avances, ¿vale?, pero que siguen siendo infrarrepresentadas, sobre todo en puestos de dirección, en puestos más técnicos y también dentro de lo que son las propias embarcaciones que comentábamos antes, ¿no? Sin embargo, tenemos ahora una mesa redonda fantástica en la que queremos presentar a mujeres en puestos de responsabilidad en empresas del mar que nos van un poco a contrarrestar estos datos y a presentar también su campaña audiovisual. Así que les damos un fuerte aplauso, por favor. Manuela, Mercedes, María, Verónica, adelante. Tomad asiento por aquí, muchísimas gracias por estar aquí hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Ya un poquito más Sí. en familia. Sí. Y si os parece, para que os vayamos conociendo, porque tenemos 4 perfiles diferenciados y además de 4 empresas también pues, que forman parte de esta cadena de valor. Así que vamos a conocer esta pequeña campaña audiovisual para poner en valor vuestro trabajo, vuestras empresas y vuestro día a día como proveedoras de Gadis. Así que vemos el vídeo de Manuela, por favor. Soy Manuela Gómez Vagamonde, de la empresa Stolzy Farm. Estoy a cargo del Departamento de Marketing y Desarrollo de Nuevo Negocio y estamos aquí en Cabo Vilano, Camariñas. He nacido en Betanzos, me he criado en Vigo y vivo en Santiago de Compostela. Y empecé mi carrera profesional en Holanda y Francia, donde estuve trabajando varios años. A la vuelta del extranjero me surgió la oportunidad de formar parte de esta empresa líder acuícola mundial en la cría de rodaballo y lenguado, que es Stolzy Farm, permitiéndonos que las nuevas generaciones puedan seguir teniendo pescado de calidad. Hay mucho talento femenino y en el sector acuícola, que está en pleno crecimiento y proceso de profesionalización, hay una gran oportunidad de incorporar más mujeres en toda la cadena de valor. Hay muchas más mujeres que hace 22 años, cuando yo empecé, pero bueno, sigue habiendo pocas mujeres directivas y faltan mujeres en los órganos de decisión. En la acuicultura y más concretamente en esta granja, la sostenibilidad tiene que ver con el bienestar de los peces, con el bienestar de las personas que trabajamos en la empresa, también con las localidades cercanas, muchas veces remotas, donde colaboramos con la comunidad y, por supuesto, con el medio ambiente y con el planeta. Con Gadis hemos construido una relación sólida y dinámica a lo largo de los años, donde trabajamos día a día para satisfacer cada vez mejor las necesidades del consumidor. Además, con Gadis compartimos valores fundamentales comunes como la sostenibilidad, la transparencia y la mejora continua.
Fenomenal. Tenemos por aquí entonces a una directora de marketing y de desarrollo de negocio. Vamos a ir conociendo a las diferentes participantes. Tenemos a Mercedes. Si podemos ver el vídeo de Mercedes también, por favor. Soy Mercedes Mangana, responsable comercial de Conservas Antonio Alonso. Nuestra marca es Palacio de Oriente y hoy estamos en nuestra factoría de Burgos. Yo estudié Derecho y después estaba trabajando en un despacho familiar y bueno, pues me lió una amiga. Acaban de sacar un MBA, un máster en CaixaNova y allí fui. En el máster había unas prácticas en verano y decidí elegir Conservas Antonio Alonso y ya me quedé. Cuando empecé a trabajar en el año 89 no había muchas mujeres en los departamentos comerciales y menos en el sector alimentación. Y la verdad es que era extraño, porque a la gente le llamaba la atención que como una mujer viajaba por los mundos sola. A lo largo del tiempo pues ya ves más mujeres, pero aún así seguimos siendo minoría. Curiosamente, en Conservas Antonio Alonso siempre ha habido muchas mujeres. En el comité de dirección a veces hemos sido 5 mujeres y un hombre. Y es curioso porque no es lo normal en este sector. Yo no recuerdo no trabajar con Gadis. Siempre hemos tenido una estupenda relación, llevamos un montón de años y es uno de nuestros clientes fundamentales. Es una cadena que nos gusta porque apuesta mucho por lo gallego, tiene un surtido muy marquista, no es como otras cadenas que se posicionan solo en su marca. Gadis apuesta por la innovación, por las marcas, por la variedad y eso a los fabricantes nos gusta y a los consumidores también. Fantástica Mercedes, directora nacional de ventas. Vamos a conocer por aquí a mi izquierda a María Grelo. Vemos el vídeo de María, por favor. Me llamo María Grelo y soy gerente de Pescados Blas Paradela. Estamos en el puerto de Celeiro, en Viveiro. Llevamos más de 40 años en este sector y somos mayoristas de pescado fresco. Compramos diariamente en las lonjas de Burela y Celeiro y preparamos el pescado en nuestros almacenes. Yo llegué al sector de la pesca en el año 2011 y Blas me propuso incorporarme a la empresa. El objetivo era ejercer un mayor control, reestructurar la empresa y actualizarla para hacerla más viable. Era un mundo desconocido, tenía que aprender mucho y eso hizo que a lo largo de los años y de aprendizaje acabase en el año 2020 como gerente de la empresa. Uno de nuestros mayores valores es el equipo humano, la gente. Para nosotros lo más importante es que se consideren familia. Cuando hay que trabajar, trabajamos todos a uno y cuando al día siguiente hay un poco más de tiempo, también nos vamos todos a descansar. En este sector, en los últimos años se ha actualizado y cada vez sí que se van incorporando mujeres, pero creo que es un mundo que resulta poco atractivo, pero por desconocimiento, porque realmente es un mundo apasionante. Una vez que estás metido en este mundo, metidos con sus proveedores. Muchas gracias, María, gerente de Pescados Blas Paradela. Y por último tenemos a Verónica Canosa. Vamos a ver el vídeo de Verónica para conocerla un poquillo mejor. Chámome Verónica Canosa Carril, son a directora técnica de frigoríficos de Camariñas. As nosas instalacións están situadas na Costa da Morte en un precioso pobo chamado Camariñas. Meus pais emprenderon frigoríficos de Camariñas no ano 1989. Era todo de forma manual, a congelación era a man, o envasado era a man e o empaquetado era a man. Por aquel entonces eu tiña 3 aniños e desde moi pequeniña estuve vinculada ao mundo do mar. O noso día a día era ir ao puerto, ver os barcos chegar, como se descargaba o pescado, como se descargaba o pulpo.
Fume enganchando a este mundo, foime gustando e 20 anos despois decidín empezar a miña carreira profesional acompañada dos meus pais. Eles tenderon a man e a día de hoxe cheguei a ser a directora técnica de frigoríficos de Camariñas. No ano 2011 fixemos estas instalacións novas e xa incorporamos uns túneles de congelación de CO2, uns autómatas que é o que fan o control do lavado e o proceso de elaboración do produto. Está a línea completamente un 92% automatizada. Considero que hai moitas mulleres no sector do mar, gustaríame que houberan moitas máis. Dentro de frigoríficos de Camariñas, o 70% da plantilla son mulleres, o cal, sobre un 45%, todas teñen cargos de responsabilidade. Fai bastantes anos que traballamos con Gadis, compartimos fala, compartimos os mesmos niveles de exigencia, compartimos a nosa terriña. Para nós é un gran orgullo ser proveedores de unha empresa como é Gadisa. Está el equipo técnico resolviendo por ahí una incidencia. Cuando la tengamos ok, podemos volver a ver el vídeo, pero lo dejamos para un poquito más adelante. Falló la pantalla. ¿Y seguimos con la pantalla? No, ya está. ¿Podemos volver a verlo? Sí. Chámome Verónica Canosa Carril, son a directora técnica de frigoríficos de Camariñas. As nosas instalacións están situadas na Costa da Morte en un precioso pobo chamado Camariñas. Meus pais emprenderon frigoríficos de Camariñas no ano 1989. Era todo de forma manual, a congelación era a man, o envasado era a man e o empaquetado era a man. Por aquel entonces eu tiña 3 aniños, e desde moi pequeniña estuve vinculada ao mundo do mar. O noso día a día era ir ao puerto, ver os barcos chegar, como se descargaba o pescado, como se descargaba o pulpo. Fume enganchando a este mundo, foime gustando e 20 anos despois decidín empezar a miña carreira profesional acompañada dos meus pais. Eles tenderon a man e a día de hoxe cheguei a ser a directora técnica de frigoríficos de Camariñas. No ano 2011 fixemos estas instalacións novas e xa incorporamos uns túneles de congelación de CO2, uns autómatas que é o que fan o control do lavado e o proceso de elaboración do produto. Está a línea completamente un 92% automatizada. Considero que hai moitas mulleres no sector do mar, gustaríame que houberan moitas máis. Dentro de frigoríficos de Camariñas, o 70% da plantilla son mulleres, o cal, sobre un 45%, todas teñen cargos de responsabilidade. Fai bastantes anos que traballamos con Gadis, compartimos fala, compartimos os mesmos niveles de exigencia, compartimos a nosa terriña. Para nós é un gran orgullo ser proveedores de unha empresa como é Gadisa. Pues disculpad las personas que estamos aquí presentes porque parece ser que es un error de fallo de pantalla. También gracias a las personas que nos estáis siguiendo por streaming, que creo que ahí sí que se ha visto correctamente. Y muchísimas gracias a las que estáis aquí presentes, que os quiero preguntar un poco cómo hay como diferentes historias, ¿no? Verónica es la que heredó esta cuestión también de empresa familiar, ¿no? De poder estar desde pequeña, como nos contaba Pilar, que es algo que ya de alguna forma mamas, y nos contaba también Javier. Pero vosotras tres, un poco carambola de la vida, os trajo a un mundo que no esperabais. ¿Y qué os decía vuestro entorno cuando decíais, no, pues voy a trabajar en una empresa
del sector del mar, voy a trabajar en un sector pues también como los compañeros y compañeras. Contadme un poco, Manuela. Bueno, yo a priori tampoco nada especial, es decir, no, he tenido la suerte de criarme en una familia en la que bueno, se ha promovido siempre pues, que tuviese seguridad, que pudiese viajar, que tomase decisiones. Y luego tengo un ejemplo también de mi madre como profesional que supo conjugar un poco pues estos retos y en un momento además más complicado. Cierto es que nada especial y sí que es verdad que es particularmente difícil. Igual era por el desconocimiento, ¿no? Yo sí recuerdo por ejemplo, estar en el mercado de París por primera vez e ir sola y como sabéis, pues empieza a las 2 de la mañana, ¿no? Bueno, yo creo que es un sector particularmente retador, pero vaya, yo creo que como todas, ¿no? Con pasión, trabajo y ganas de desarrollarse, pues al final las cosas se consiguen. Muchas gracias, Manuela. Mercedes, tú sí que comentabas que bueno, que en estos años la cosa ha cambiado bastante, Sí, que era a dónde ibas la niña sola y... Sí, empecé en el 89 en Conservas Antonio Alonso y desde entonces estoy allí. Y efectivamente, los primeros años era curioso, ¿no? ¿Qué hace una mujer viajando sola en el 89? Que tampoco es que cosas de esas y pasa bonita, tú pasas la primera. Bueno, eran cosas curiosas, pero que hoy realmente están totalmente superadas. Afortunadamente. Sí. Y Mercedes, además, aquí también hay que destacar que Conservas Antonio Alonso es la conservera más antigua en activo. Sí, es la más antigua de España y desde luego en el entorno laboral dentro de la empresa nunca hubo ningún tipo de discriminación, porque todo lo contrario, es una empresa en la que en los puestos directivos siempre hubo mujeres y ahora mismo somos el 50%. Pero a veces hemos sido mayoría, bueno, y luego efectivamente una conservera en planta, la mayoría son mujeres, pero eso es normal en el sector. Lo que no es tan normal que esté en el equipo de dirección, y eso sí es siempre, yo nunca he notado en los 30 y tantos años que llevo allí ningún tipo de discriminación ni comentario. En ese sentido, en mi empresa siempre hubo un muy buen ambiente. Y en tu caso, Mercedes, también has tenido un poco esta cuestión de que es un trabajo que te implicaba viajar mucho. Sí. Y también has sí. tenido una vida personal. Sí, ¿Cómo ha sido esa conciliación? Pues tengo 3 hijos y creo que he podido conciliar bastante bien, pero bueno, sí, tienes que tener mucha ayuda en casa y tal, porque claro, estamos en una esquina de España y cualquier viaje tiene que pasar por Madrid, normalmente coger 2 aviones de ida y 2 de vuelta. Y bueno, al principio, sobre todo al principio, era duro. Después, cada vez ya hay menos visitas, es más, tienes medios telemáticos y tal, y no tienes que viajar tanto, pero aún así se viaja, sí. Bueno, pues todo es conciliarlo. Se puede conciliar. También decías que a día de hoy ya puedes teletrabajar más y eso sí, también ha cambiado sí, mucho. A partir de la pandemia yo teletrabajo prácticamente el 100%, con lo cual pues concilio muy bien. Lo que pasa es que ahora mis hijos ya no me necesitan. Ahora concilias la vida personal, que es muy importante. Concilio la vida personal, los perros. Sí, porque tengo una alarma que no sé cómo quitarla del móvil que me está diciendo que le tengo que dar una pastilla al perro. Claro que sí, pues la vida personal sí, que la vida personal la concilio mejor, pero efectivamente hoy ya no tengo tantas preocupaciones. Pero bueno, sí. Fenomenal. María, tú también acabaste en este mundo un poco de carambola, o sea, nada relacionado. No. Te proponen un reto y dices, bueno, ¿por qué no? Y acabas de gerente. Bueno, sí. Un poco casualidades de la vida, no estaba previsto y bueno, me acabé enganchando y aquí estoy. Pero bueno, era como para mí fue el gran reto, realmente. Lo otro que había hecho hasta ese momento era más o menos lo esperado, más o menos más fácil de controlar y esto sí fue un reto importante. Esto fue un reto importante. ¿Qué te decían? Por ejemplo, antes comentabas, ¿no? Que tenías hermanos o tus amigos y amigas, ¿no? En plan, ¿pero cómo...? Pues un poco como Manuela, la verdad es que nada especial. En casa, bueno, lo comentaba antes, que nos estabas escuchando, es una labor de mi madre, igual en aquella época no era tan fácil, pero nunca hizo distinciones en trabajos de hombres y de mujeres. Siempre nos dijo que había que trabajar, que había que esforzarse, que había que
intentar hacer un buen trabajo, pero nunca hizo una clasificación ni a mis hermanos ni a mí. Entonces no hubo ningún comentario, realmente no recuerdo nada especial cuando empecé, simplemente que intentas hacer un buen trabajo lo mejor posible y que había que responder. Un poco más, nada más especial. No, pero qué importante también es, ¿no? Al final no contar también con esa barrera inicial, es decir, ya salir con bueno, pues una mente abierta de nunca me dijeron que no podía, ¿no? No, que jamás. Eso es algo también que evidentemente hay que valorar muchísimo. Sí, totalmente, es así, ¿no? Y en aquel momento cuando era pequeña igual no le daba suficientemente valor. Claro. Pero ahora sí que a veces lo hablo en familia y lo comentábamos y decimos, oye, qué bien lo hizo en aquel momento porque mi madre no nos hizo esas separaciones de, no, tú eres mujer y tienes que hacer esto, tú eres hombre y tienes que... No, hacíamos todos de todo, cada uno según nuestras capacidades, pero nada que ver con el sexo ni para nada. Qué bueno. Entonces esto sí que me ha ayudado, a lo largo de la vida sí que me ha ayudado. Qué bien. Y Verónica, en tu caso también hubo que convencer a Yopai. Bueno, moveros un poquito hasta el medio, por fin, el micro, ahí, para asegurarnos. Bueno, no meu caso era evidente que eu iba a terminar en frigoríficos de Camariñas desde moi pequeniña, bueno, ao lado dos meus pais, o que comentaban as miñas compañeiras, nunca hubo distincións, non somos dúas irmáns, as dúas desde moi pequeniñas empezamos ao lado deles, sempre íbamos acompañadas do meu pai á lonja, meus pais tuveron un bar onde traballaba meu pai e miña nai e nunca fomos criadas con esa diferencia de sexo. Eu creo que máis ben é cuestión de valía, de ganas e de esforzo. Que bueno, moi ben. Pois, contádeme un pouquiño máis, entón, Manuela, ti tamén comentaxesme, non, que participaches, bueno, agora paseime o galego. Veréis que lo voy a ir haciendo, voy a volver, podéis hablar en el idioma que más cómodos sintáis, que para eso Gadis está en Galicia y en Castilla y León, así que cuéntame un poco, porque también has participado en congresos internacionales, ¿no? Porque, bueno, aunque vuestra empresa es de capital europeo, sí que es cierto que también os movéis por mercado internacional y claro, es lo que comentábamos antes, no es lo mismo el mercado europeo que en Indonesia o en otras partes del mundo, ¿no? Efectivamente, sí, la central de nuestra empresa está en Santiago, la sede es en Santiago, pero tenemos granjas en Portugal, en Francia, en Islandia, en Noruega y la mayor parte, como digo, en la costa gallega. Bueno, durante todos estos años me ha tocado viajar mucho y sobre todo en internacional y he visto en ferias internacionales diferentes ejemplos de compañeras, en muchos casos inspiradoras. Recientemente además también en Singapur formé parte de un panel de mujeres y estábamos representantes de un poco de todo el mundo, había de Australia, de América, de Europa iba otra empresa noruega y estaba yo y como digo, se ven un poco los mismos sesgos, las mismas problemáticas. Es verdad que hay países como Noruega que a lo mejor pues llevan avanzadilla, pero vaya, globalmente nos enfrentamos a los mismos condicionantes y al final, como decía antes, también tenemos las mismas oportunidades y se ven casos de éxito en todas partes, ¿no? Qué bueno. Y aprovecho para preguntarte, Manuela, porque efectivamente esas granjas que tenéis en diferentes, pero que sobre todo están en Galicia, y la importancia también de la acuicultura, de la sostenibilidad, nos comentabas un poco bueno, pues de esa importancia para el futuro también del planeta, ¿no? Si nos puedes hablar un poco de esta parte, porque bueno, allí vimos a los benjamines y a los más grandotes en unas instalaciones que están prácticamente en el mar, ¿no? Y cuéntanos un poco sobre esta parte. Bueno, efectivamente, para nosotros la sostenibilidad en general en la acuicultura forma parte del ADN y tiene que ver siempre con el cuidado, ¿no? Al final, en una granja
tenemos que cuidar a los peces para que crezcan y estén bien, pero tenemos que cuidar a las personas que formamos parte de la empresa, a las localidades cercanas y además el vídeo era en Camariñas también y está aquí también con nosotros la alcaldesa y por supuesto el medio ambiente y el planeta, ¿no? Y ese cuidado hace que tengamos un producto excepcional que además en el caso de Rodaballo hemos sido galardonados con el International Taste Award por 3er año consecutivo. 200 sommeliers en Bélgica lo han probado y le han dado la máxima nota, que son 3 estrellas, Crystal Award, y esto yo creo que tiene que ver una vez más con el cuidado y con la forma en la que estos peces crecen y por tanto el sabor viene de ahí y bueno, la sostenibilidad es el ADN, ya digo, forma parte de todo el proceso, ¿no? Poder hacerlo. Y así que hablábamos ahora de Camariñas, tú, Verónica, no empezaste como directora técnica, sino que fue algo que también fuiste amoldándote a las necesidades de la empresa, ¿no? O sea, tú tenías claro que ese ia ser o teu lugar e aí o que fixera falta. Eu tiña moi claro que quería continuar o proxecto de meus pais, acompañada da man deles. Meu pai sempre me inculcou e sempre tuvo moi claro que a empresa iba a estar en Camariñas. El criounos desa forma, entonces eu tampouco non viría a miña vida nin a miña carreira profesional sin ser en Camariñas. Eu empecé ao lado del en planta, pouquiño a pouco fome formando, porque eu creo que para chegar a un cargo directivo hai que empezar na base, sempre da baixo para arriba. Eu desde moi noviña, a verdad que nunca lle tuve medo a nada, meu pai e miña nai sempre me apoyaron en todo. Según cumplín 21 anos, fun quitar o carné de primeira, eu tiña moitas ganas de conducir un camión, miña nai en voz baixa dicíame que estaba un pouquiño fora de tal, pero meu pai sempre me apoiou. Acórdame, o primeiro viaxe fun acompañada do meu pai e chegamos a Coristango e dixen, pídocho por favor que me deixes, me lévalo hasta Vimianzo. En Vimianzo collo porque tú a nai poñenos fora da casa os dous. Claro. Eu, a verdad que tanto che descargo un camión, como o cargo, como estou en Conxemar con Darío, como atendo a parte comercial, como levo o tema de recursos humanos, pouquiño a pouco fome formando, collendo experiencia, bueno, a día de hoxe cheguei a ser a directora, que é complicado, complicadísimo. É complicado tamén polo sector, polo produto, e tamén, afortunadamente, víamos que esa automatización tamén facilita moito as cousas comparado, non, con esa produción a man de lavando os pulpos en caldeiros que comentabas. Eu, cando era pequeniña, a conciliación de meus pais con nós eran o fin de semana, pola semana íbamos ao cole, o fin de semana a nosa conciliación era ir lavar pulpo en unhas tinas de plástico. Eu o mío dicía, pero mamá, eu quero ir á playa. Non, primeiro hai que lavar o pulpo e facer unhas caixiñas. Nada que teño hoxe as miñas nenas, teño 2 nenas de 5 e 7 anos. Para min, como nai, sería un orgullo poder educalas e crialas como me criaron meus pais, que a día de hoxe é prácticamente imposible debido ás restriccións técnicas todas que hai dentro das instalacións. Certo é que non ten nada que ver hai 38 anos co día de hoxe. Van educadas dunha forma totalmente diferente. Gustaríame, sei que é moi complicado e sei que é difícil. Meus pais tiñanme no medio dos pulpos, no medio das tinas, meu pai salía de viaxe, eu a ilusión máis grande, a miña excursión máis grande era ir con el a Negreira. A Negreira, non era ir a Madrid, a Negreira. Entregábamos o pulpo ao cliente, o cliente sempre tiña un cariño comigo, un helado, Verónica. Eu vivín unha etapa, verdad, unha infancia moi bonita, por iso que eu creo que lle collín tanto cariño ao sector. Sempre fun mimada e ben tratada en este sector. E, sobre todo, como filla, creo que non hai nada máis gratificante que a sonrisa de teus pais cando ven que hai quen continúe polo esforzo e o traballo tan grande que fixeron e fan a día de hoxe, que son os actuales gerentes de frigoríficos.
Que bonito, Verónica, moitas grazas por compartir esta parte tamén da túa vida. No caso de Mercedes e María, non esperades estar aí, non hai esta historia familiar, pero María sí destacaba moito esa sensación de familia dentro da empresa. Sí, bueno, é certo que Blas sempre o comenta e o fun incorporando, non? Ao final é unha empresa de espírito moi familiar. Compartimos moitísimas horas todos os días, moitos momentos de estrés, moitos momentos de traballo, problemas familiares. Sí, somos unha pequena familia. Entonces nos apoyamos no bo, no malo, bueno, intentamos, creo que é a mellor maneira de poder traballar, de sacar o traballo adiante e que non supoña ningún problema. Sí, lo que decías que es un trabajo muy cambiante, ¿no? Que lo que más te apasiona es precisamente el dinamismo que tiene, pero que eso también genera, ¿no? Pues que a veces haya una carga de trabajo unos días que es muy grande y el trabajo tiene que salir porque es pescado fresco. Sí, claro, es que en la lonja además, bueno, el pescado fresco no hay la misma cantidad nunca, un día hay muchas descargas, otro día menos, más volumen de trabajo. Entonces, bueno, hay el espíritu de que hay que hacer el trabajo, hay que hacerlo bien y vamos todos a una, todos a piña. Si al día siguiente hay un poco menos, pues aprovechamos para descansar un poquito, para cargar pilas para cuando vuelva a estar con mucho volumen, ¿no? Y sí, somos todos a una y todos apoyando y para tratar de sacar el trabajo del día a día. Que comentabas también, ¿no? Pues que si alguien necesita llevar a un niño, que los compañeros se cubren, o sea, esa parte un poco también que decíamos antes. La conciliación es complicada, pero también en una empresa familiar, ¿no? En donde, bueno, se puede un poco ajustar en función también de la producción que necesitamos sacar adelante, que es lo que decimos, y del trabajo que tenemos, pero evidentemente es de una forma flexible. Como una familia, si tú tienes un problema y yo estoy al lado, pues yo hago un poco más de esfuerzo para intentar echarte una mano en ese momento, y al revés. Tiene que ser recíproco, ¿no? En conjunto de todos. Por eso intentamos transmitir este sentimiento de familiaridad, de que nos tenemos que apoyar, porque en cualquier momento cualquiera tenemos un problema, pero da igual que sea un niño, una persona mayor, uno que se encuentra, cualquier circunstancia. Entonces es importantísimo el que nos apoyemos unos a otros. Qué bueno. Y en tu caso, Mercedes, también me decías que bueno, pues que la cercanía también debe ser una empresa familiar, ¿no? Eso siempre ha estado presente. Es el abuelo, si no me equivoco, o el bisabuelo era. Bisabuelo, ya. Bisabuelo. Estaba allí en el pequeño museo de la conserva que hay dentro, ¿no? Sí. Y efectivamente es una empresa familiar, hay poca movilidad laboral, es decir, la gente normalmente empieza allí, ya se jubila allí. Entonces pues nos conocemos todos y bueno, pues ahí está el director, los responsables y tal, pero hay comunicación siempre, arriba, abajo y lateral. No hay problemas, es decir, hay un buen ambiente laboral. Y en tu caso destacas mucho que tú has disfrutado mucho y sigues disfrutando, ¿no? De esas relaciones comerciales que se convirtieron ya en relaciones personales a lo largo de los años. Sí, pues normalmente es así, porque ya cuando llevas tantos años visitando al mismo cliente, no siempre el interlocutor es el mismo o interlocutora, pero bueno, también permanecen y tal, y bueno, pues al final ya nos conocemos. Y a mí me gusta la relación personal, porque el teléfono, el mail y todo eso es un poco frío. Al final todos somos personas y las empresas, el valor más importante normalmente es la persona. No podrás tener un buen producto si no tienes un buen personal. Entonces, pues con las cadenas que tratamos, con Gadis y el resto, pues el interlocutor con la persona que estás todos los días, pues es importante porque él da la imagen de su empresa y tú de la tuya. Y bueno, pues al final está el tema profesional, pero también siempre salen cosas personales y al final lo conoces, sabes cuántos hijos tiene, bueno, en fin. A lo mejor porque es que a mí me gusta saber. Entonces yo pregunto, porque me gusta también ubicar a la persona en su... O sea, conocer. Me gusta conocer personas, la verdad que sí. Y me gusta conocer personas, me gusta conocer sectores diferentes, y porque siempre aprendes.
que bueno, pues con esta mesa redonda en la que vemos que tenemos desde gerencia, pasando por aspectos, ¿no?, pues más técnicos, a la parte más comercial y de desarrollo de negocio, vemos que las mujeres estamos presentes en todas las partes de la cadena, que aportamos muchísimo valor, y desde Gadis agradeceros muchísimo vuestra participación. Les damos un fuerte aplauso a las protagonistas. Y las despedimos. Muchísimas gracias. Nos vamos acercando ya al cierre de este fantástico segundo foro de las Mujeres dos Mares, y existe una amplia evidencia científica, pero ya no solo científica, sino que la vemos y la conocemos y la palpamos diariamente en nuestras relaciones, en nuestras familias y en nuestras empresas, ¿vale? Invertir en mujeres es la forma más efectiva de levantar comunidades, compañías e incluso países. Los acuerdos de paz que incluyen a las mujeres son más duraderos. Los países con más igualdad de género tienen un crecimiento económico mayor. Y los parlamentos en los que hay más mujeres también promulgan una legislación más potente en asuntos sociales claves como la salud, la educación, la antidiscriminación y las pensiones alimenticias. La evidencia es clara. La igualdad para la mujer significa el progreso para todas las personas. Así que ha sido un placer contar con todas vosotras, con todos vosotros, también con las personas que nos habéis estado siguiendo por streaming, y esperamos volver a vernos el año que viene con más protagonistas de Mujeres dos Mares. Un fuerte aplauso.